Pola de la Viana es la parroquia más poblada del concejo de la Viana, en Asturias, en el norte de España, situada en el Valle del Nalón. Pola de la Viana está situada a una altura de 290 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de más de 9 kilómetros cuadrados y una población de 8.389 habitantes. Sí, no te preocupes. Ahora sube mañana, digo. Debe su nombre a una antigua vía romana llamada Flaviana que cruzaba el Valle del Nalón por el año 1115, y su Chalaneru es conocido en el mundo entero gracias al escritor Palacio Valdés, famoso por la novela La aldea perdida.
más alto, él. Lado de la luz. El concejo de la Viana ocupa la zona media de la parte superior de la cuenca del Nalón. Tiene una extensión aproximada de 131 kilómetros cuadrados, limita al norte con el concejo de Vimenes, al sur con el de Ayer, al oeste con el de Piloña y Sobrescobio y al oeste con el de San Martín y Mieres. El 6 del mes pasado, Sí. y dieron hasta el 23 del mes. ¿Viste, Luis? No puede salir.
Pola de la Viana es especialmente conocida por su oferta hostelera y sus fiestas. El 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales de la Virgen del Otero, en octubre las fiestas del barrio de La Pontona, el último fin de semana de agosto las fiestas con motivo del descenso folclórico del Nalón y en julio las fiestas de la Chalana.
quitó en su casa. Y entonces, claro, si la dejo en casa ahora me la puedo pagar. La Viana ostenta el honor de contar con uno de los himnos populares más entonados después de la Asturias Patria Querida, como es el famoso Chalaneru, que alude además de forma explícita a aquella parte de la vida del concejo profundamente vinculada al río Nalón. ¡Abrimos más! Ah, bueno. ¡Abrimos más! ¡Abrimos! Una persona que no sabe lo que dice. Ya está.
Claro, vamos. Dice, oye, esto madrina. Ya está. Muchos son los montes de la Viana, siendo el más popular Peñamea y su Ojo de Buey, y entre la espectacularidad de sus valles y montañas destacan los pueblos tan característicos como Villoria y El Condado. Hay pocas noticias de su periodo romano, aunque se sitúan estructuras arquitectónicas como son el puente de Villoria y el torreón del condado, además de explotaciones mineras muy antiguas.
Llama al camarero para acá. El camarero está en huelga. En la Guerra Civil, La Viana queda encuadrada en la zona republicana y será el último reducto del frente norte de España. Una vez concluida la guerra, las partidas guerrilleras siguieron combatiendo, destacando la de Lizardo, siendo una de las zonas que tuvo mayor represión, dejando sus más tristes episodios.